Buenos días. Ah, bueno, ya la siguiente unidad, con esta unidad comenzamos ya el estudio de las fuentes particulares de las obligaciones y comenzamos con una de las dos más importantes, ¿no? Que es el contrato, ah, que junto con los hechos ilícitos son las más comunes, ¿no? Bien, comenzamos con contrato entonces. Bien, ustedes ya saben qué es un hecho y qué es un acto jurídico. Un hecho, los hechos jurídicos pueden ser de dos tipos, pueden ser involuntarios o naturales y voluntarios. Los involuntarios o naturales, por citar un ejemplo, el caso fortuito, ¿sí? Ustedes van en camino a cumplir con una obligación y la carretera está bloqueada por alguna razón y no pueden llegar, ¿sí? Ello produce efectos jurídicos, pero ustedes no tenían la intención de producirlos. Ustedes iban con la intención de cumplir con su obligación, pero se generó un incumplimiento que está fuera de su alcance. Ustedes no tuvieron, insisto, la voluntad de producir el resultado. Y están también los hechos jurídicos voluntarios. Ustedes se preguntarán, ¿cómo puede haber un hecho jurídico que tiene voluntad? Pero sí sucede y es bastante común. Me permito citar un ejemplo del derecho penal, por ejemplo, que es, creo que se llama homicidio en riña, uh, en donde estoy en un lugar y le doy y quiero golpear a alguien, o sea, le doy un golpe y lo lesiono. Mi intención era esa, ¿sí? Darle un golpe para alejarlo o para repeler la agresión que estaba yo sufriendo. Pero a la hora de caerse se produce un daño mayor. Puede ser que incluso muera, por ejemplo, entonces ese efecto yo ya no lo quise producir, entonces un acto un acto voluntario se convirtió en un hecho, ¿sí? Del que no preveía el resultado y por supuesto tampoco quería producir esas consecuencias. Bien. Y luego tenemos a los actos jurídicos que pueden ser unilaterales o bilaterales. Actos jurídicos unilaterales, como ejemplo, que siempre se pone en los libros es el testamento, por ejemplo, ¿no? La declaración unilateral de voluntad. Hay muchos actos jurídicos unilaterales, ¿no? El reconocimiento de un hijo, etcétera. Y hay actos jurídicos bilaterales, y aquí es donde encaja el contrato o el convenio, ¿sí? Dentro de los actos jurídicos bilaterales. Los contratos no pueden ser hechos, ¿sí? Siempre son actos, porque siempre se quiere producir el resultado. Bien. Luego entonces, una vez que sabemos esto y que ya nos ubicamos dentro de este esquema, continuamos con el concepto de convenio y contrato. Bien, un convenio, bueno, en sus apuntes ya tienen donde está en la tarea que tiene la plataforma, ya tienen los artículos a partir de los que vamos a estudiar ahora con el contrato, ¿sí? Pero el concepto de convenio lo encontramos en el 1776 y dice que es un acuerdo de voluntades para crear, transferir, modificar y extinguir derechos y o obligaciones. ¿Sí? Y un contrato es también un acuerdo de voluntades, pero que nada más crea o transfiere obligaciones. Luego entonces podríamos decir que tenemos convenio en sentido amplio, que es el que crea, modifica, extingue o transfiere derechos y obligaciones. Luego abrimos una llavecita y tenemos al convenio en sentido estricto, que es un acuerdo de voluntades que nada más modifica o extingue derechos y obligaciones, y abajo en la llavecita ponemos al contrato, que es un acuerdo de voluntades que únicamente crea y transfiere derechos y obligaciones, ¿sí? Ahí los conceptos, y con ello me parece que queda clara la diferencia entre las diferencias y semejanzas entre un contrato y un convenio. ¿Sí? Luego ah, respecto a estas semejanzas y distinciones, la verdad es que el código habla de contrato y de convenio, pero tiene un artículo que es el 1843, en el que dice que a los convenios y a los contratos se les aplican normas iguales. Entonces, pues como que elimina de cierta manera esa distinción entre convenio y contrato, ¿no? Porque a final de cuentas, insisto, dice el código que se les aplican normas iguales, ¿no? O reglas iguales. Bien, lo siguiente que tendríamos que ver respecto al contrato es la causa, motivo y fin de los contratos, ¿sí? Bien, comienzo con la causa.
La causa es la razón de derecho por la que los contratantes se obligan. Hablemos de un contrato de compraventa y diríamos que la razón de derecho por la que los contratantes se obligan es el elemento que el derecho considera justo para respaldar la obligación, ¿sí? En este caso sería la traslación del dominio o de la propiedad. Recuerden que para efectos de derecho civil, dominio y propiedad es lo mismo. Entonces, a esa es la causa, es decir, la traslación de dominio de una cosa, ¿sí? El motivo, el motivo viene a ser más subjetivo, que son las razones de los contratantes para celebrar el contrato, es decir, lo que los mueve para contratar en un caso concreto. Y finalmente el fin, que es también subjetivo, que es lo que se propone cada contratante al celebrar el contrato. Trato de ejemplificarlo también con un contrato de compraventa, por ejemplo, ¿sí? Ah, en un edificio de 10 departamentos, todos igualitos, a 10 personas compran un departamento en el mismo edificio, ¿sí? 10 departamentos, 10 personas que los compran, ¿sí? La causa, ¿sí? Es la compraventa, insisto, ¿sí? El traslado de dominio de la cosa. El motivo subjetivo, es decir, atiende a cada una de esas 10 personas. Y puede ser el motivo por la inversión, puede ser inversión, regalárselo a mi hijo, por ejemplo, etcétera. Y el fin que persigo con ello puede ser, es distinto y también es subjetivo, que es, por ejemplo, adquirir seguridad, adquirir una ganancia porque lo voy a rentar, etcétera, ¿sí? Entonces tenemos causa, motivo y fin de los contratos. Y dentro de esta parte del temario también tenemos que referirnos a la relatividad de los contratos. Esto es muy sencillo, ¿sí? Este principio o esta palabrita de relatividad la van a estudiar mucho cuando lleven su materia de amparo, ¿sí? Porque es un principio que rige al amparo, pero para este fin, ¿qué significa? Que simplemente que un contrato solo afecta a las partes contratantes, ¿sí? Es decir, en el contrato de compra-venta, pues al vendedor y al comprador, ¿sí? Hay algunas excepciones, por supuesto, que vamos a ver más adelante. Una de esas excepciones es la estipulación en favor de tercero, en donde dos partes contratan, pero se inserta una cláusula, una disposición en ese contrato en la que una de las partes le tiene que pagar a un tercero que no está presente, ¿sí? Entonces, ahí entonces lo afecta, entonces hay una especie de excepción a la relatividad de los contratos. Bien. Espero que haya quedado un poquito más claro el concepto y la diferencia entre contrato y convenio, ¿vale?